Cuando ya no puedes más, confía en Dios. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio donde juntos aprendemos de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a viajar en el tiempo y conocer una historia que, aunque ocurrió hace miles de años, sigue teniendo mucho que enseñarnos en pleno siglo XXI. Se trata de la historia de un bebé indefenso, de una madre valiente, de una hermana pequeña llena de ingenio y de un Dios que nunca abandona a los suyos. ¿Ya te imaginas de quién estoy hablando? Exacto, de Moisés, el gran líder que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero hoy no vamos a hablar del Moisés adulto y fuerte que abrió el Mar Rojo, sino del pequeño Moisés recién nacido, cuando su vida pendía de un hilo. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia? Porque nos muestra cómo Dios usa incluso a los más débiles, cómo Él escucha las oraciones de una madre, cómo le da sabiduría a una niña y cómo siempre tiene un plan para la siguiente generación. Y todo esto se conecta con nosotros hoy, porque también vivimos tiempos en los que debemos cuidar, formar y orar por los niños y jóvenes, que son el futuro de la fe. El contexto oscuro en Egipto. La historia comienza en un momento muy duro para el pueblo de Israel. Los hebreos vivían como esclavos en Egipto, obligados a trabajar en las construcciones y soportando la opresión del faraón. Pero había algo que preocupaba especialmente al rey egipcio: los hebreos crecían en número. Cada vez nacían más niños, y eso hacía temer al faraón que, en caso de guerra, ese pueblo se volviera demasiado fuerte. Por eso tomó una decisión cruel: ordenó que todos los niños varones recién nacidos fueran arrojados al río Nilo para morir. Imagínate lo terrible de esa orden. ¿Qué sentirías si vivieras en un lugar donde por decreto del gobierno matar a los bebés fuera legal? El dolor, la impotencia, la injusticia. Ese era el ambiente en el que nació Moisés. Una madre valiente y una fe firme. En medio de esa oscuridad, aparece la figura de una madre, Jocabed. Ella sabía que tener un hijo varón era un riesgo, pero cuando lo vio, no pudo hacer otra cosa que amarlo y luchar por su vida. Durante 3 meses lo escondió, arriesgando su propia seguridad y la de toda la familia. Lo hacía porque tenía fe en Dios. Hebreos 11:23 nos dice que los padres de Moisés no temieron el decreto del rey porque confiaban en el Señor. Pero claro, a medida que el bebé crecía, su llanto se hacía más fuerte y ya no era posible ocultarlo. Entonces Jocabed hizo algo muy doloroso pero lleno de fe: preparó una cesta impermeabilizada con brea y resina, puso allí al pequeño Moisés y lo dejó entre los juncos del río Nilo. ¿Puedes imaginar la escena? Una madre despidiéndose de su hijo sin saber qué iba a pasar, pero confiando en que Dios se encargaría. Ese acto no fue un abandono, fue un acto de confianza absoluta en el Señor. La hermana que observaba a lo lejos. En esta historia también aparece otra figura clave, Miriam, la hermana mayor de Moisés. Ella era apenas una niña, pero demostró una madurez sorprendente. Mientras su madre colocaba la cesta en el río, Miriam se quedó a cierta distancia observando para ver qué ocurría. Ese detalle nos muestra algo precioso: aunque no podía hacer mucho, aunque era pequeña y sin poder, ella no se desentendió. Permaneció atenta, preocupada y dispuesta a actuar cuando llegara el momento. Y ese momento llegó pronto. La hija del faraón bajó a bañarse en el río y vio la canasta. Al abrirla encontró al bebé llorando. Su corazón se enterneció y dijo: este debe ser un niño hebreo. Y justo allí, Miriam apareció con una idea brillante: se acercó a la princesa y le propuso buscar una nodriza hebrea para amamantar al niño. La hija del faraón aceptó y, ¿a quién crees que Miriam llevó? A su propia madre. Así, el mismo faraón que había ordenado matar a los bebés terminó pagando para que Jocabed cuidara a su propio hijo. ¿No es increíble la forma en que Dios acomoda las cosas? Lecciones de Jocabed: dar lo mejor aunque duela.
La vida de Jocabed nos enseña algo muy valioso. Hay momentos en los que debemos dar lo mejor de nosotros y después aprender a confiar en Dios. Ella hizo todo lo que pudo durante 3 meses, y cuando ya no podía más, puso a su hijo en manos del Señor. A veces queremos tenerlo todo bajo control: la salud, el trabajo, los hijos, el futuro. Pero llega un punto en que comprendemos que no podemos con todo. Allí es donde la fe se vuelve real. No se trata de rendirse en desesperación, sino de confiar en que Dios tiene un plan mejor y más grande que el nuestro. Lecciones de Miriam: Dios usa incluso lo pequeño. Miriam era apenas una niña, pero Dios la usó en el momento justo. Ella no liberó a Israel, no abrió mares, ni escribió mandamientos en tablas de piedra, pero con una simple idea salvó la vida de su hermano. Esto nos recuerda que en el reino de Dios no hay acciones pequeñas. Una palabra de ánimo, una oración sencilla, un gesto de amor, todo puede ser usado por Dios para cambiar destinos. Y también nos recuerda que no importa la edad, niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos podemos ser instrumentos en las manos del Señor. Dios siempre cuida a la siguiente generación. El rescate de Moisés no fue casualidad. Era parte del plan de Dios para levantar a un líder que, años después, sacaría a Israel de la esclavitud. Pero ese futuro dependió de que una madre confiara, de que una hermana estuviera atenta y de que una princesa extranjera tuviera compasión. Hoy también vivimos tiempos difíciles. Nuestros niños y jóvenes están rodeados de peligros, violencia, drogas, ideologías confusas, adicciones digitales. Parece que hay un faraón moderno que quiere destruir a la nueva generación. Y por eso necesitamos padres como Jocabed, que protejan con fe. Necesitamos hermanas y hermanos como Miriam, atentos y creativos, y necesitamos estar listos para hacer nuestra parte, porque de esos niños y jóvenes Dios levantará a los futuros pastores, misioneros, médicos, maestros y líderes que bendecirán al mundo. La aplicación personal: cuidar, orar y confiar. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy? Primero, cuidar. Aunque no todos tenemos hijos, todos conocemos a algún niño o joven cerca de nosotros. Podemos darles buen ejemplo, escucharles, orientarles y mostrarles el amor de Cristo. Segundo, orar. Tal vez no siempre podamos intervenir directamente, pero sí podemos clamar a Dios por ellos. Como Miriam, quizás solo podamos observar a la distancia, pero la oración llega donde nuestros brazos no alcanzan. Y tercero, confiar. Llegará el momento en que tengamos que poner la cesta en el río y dejar que sea Dios quien actúe. No podemos controlar cada detalle de la vida de nuestros hijos o de la juventud, pero sí podemos confiar en que el Señor tiene un plan perfecto. La parábola de la leña y el fuego. En el mensaje original se usa una comparación muy bonita: el fuego de una fogata. Cuando el fuego está fuerte, puede encender a las ramas nuevas que se colocan. Pero si el fuego se apaga, ya es demasiado tarde. De la misma manera, los adultos que hoy tenemos fe debemos mantenernos encendidos en el amor de Cristo, para que ese fuego pase a las nuevas generaciones. Si nosotros vivimos tibios, ¿cómo encenderán ellos su fe? Pero si vivimos apasionados, los jóvenes también arderán en amor por Jesús. Conclusión. Queridos amigos, la historia de Moisés de bebé no es solo un lindo relato bíblico. Es un recordatorio de que Dios cuida de cada vida, que Él tiene planes perfectos incluso en medio del peligro, y que quiere usarnos, con nuestras fuerzas y debilidades, para bendecir a la próxima generación. Jocabed nos inspira a dar lo mejor y después confiar en el Señor. Miriam nos recuerda que hasta una niña puede ser usada por Dios con una idea sencilla. Y Moisés nos enseña que de los más vulnerables pueden nacer los grandes líderes de Dios. Por eso hoy quiero invitarte a reflexionar: ¿estás cuidando de la fe de tus hijos, sobrinos o jóvenes de tu iglesia? ¿Estás orando por ellos con perseverancia?
¿Estás confiando en que Dios tiene un plan para sus vidas? No dejemos pasar la oportunidad. La nueva generación necesita nuestro ejemplo, nuestras oraciones y nuestra fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien más, a que dejes tu comentario contándome qué parte te impactó más, y sobre todo, a que pongas en oración a los niños y jóvenes de tu familia y tu comunidad. Porque recuerda, así como Moisés fue salvado para ser un libertador, también hoy Dios está preparando a los futuros líderes de su obra, y tú y yo tenemos un papel en esa historia. Que el Señor te bendiga y te use para encender el fuego de la fe en las próximas generaciones.